La ciencia del autocontrol por James Allen. Bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid P. Si quieres hacer tu libro o audiolibro, escríbenos a través de las redes sociales Facebook e Instagram, encontrándonos como Cristina Ingrid P. Vivimos en una era científica. Los hombres de ciencia se cuentan por millares y están incesantemente buscando, analizando y experimentando con miras al descubrimiento y al aumento del conocimiento. Las estanterías de nuestras bibliotecas, tanto públicas como privadas, están repletas de imponentes volúmenes sobre temas científicos y los maravillosos logros de la ciencia moderna están siempre ante nosotros, ya sea en nuestros hogares o en nuestras calles, en el campo o en la ciudad, en la tierra o en el mar. Tendremos ante nosotros algo maravilloso, algún dispositivo, algún logro reciente de la ciencia para aumentar nuestra comodidad, aumentar nuestra velocidad o ahorrar el trabajo de nuestras manos. Sin embargo, con todo nuestro vasto acervo de conocimientos científicos y sus sorprendentes y rápidamente crecientes resultados en el mundo de los descubrimientos y las invenciones, hay en esta época una rama de la ciencia que ha decaído tanto que casi ha caído en el olvido. Una ciencia, no obstante, que es de mayor importancia que todas las demás ciencias juntas, y sin la cual toda ciencia no haría sino servir a los fines del egoísmo y ayudar a la destrucción del hombre. Me refiero a la ciencia del dominio de sí mismo. Nuestros científicos modernos estudian los elementos y fuerzas que están fuera de ellos mismos, con el objeto de controlarlos y utilizarlos. Los antiguos estudiaban los elementos y las fuerzas que estaban dentro de ellos mismos con el fin de controlarlos y utilizarlos, y los antiguos produjeron tan poderosos maestros del conocimiento en esta dirección que hasta el día de hoy son venerados como dioses y las vastas organizaciones religiosas del mundo se basan en sus logros. Por maravillosas que sean las fuerzas de la naturaleza, son muy inferiores a la combinación de fuerzas inteligentes que constituyen la mente del hombre y que dominan y dirigen las fuerzas mecánicas ciegas de la naturaleza. Por lo tanto, se deduce que para comprender, controlar y dirigir las fuerzas internas de la pasión, el deseo, la voluntad y el intelecto, es estar en posesión de los destinos de los hombres y las naciones. Como en la ciencia ordinaria, hay en esta ciencia divina grados de logro. Y un hombre es grande en conocimiento, grande en sí mismo y grande en su influencia sobre el mundo, en la medida en que es grande en autocontrol. Aquel que comprende y domina las fuerzas de la naturaleza externa es el científico natural. Pero aquel que comprende y domina las fuerzas internas de la mente es el científico divino. Y las leyes que operan al obtener un conocimiento de las apariencias externas, operan también al obtener un conocimiento de las variedades internas. Un hombre no puede convertirse en un científico consumado en unas pocas semanas o meses, es más, ni siquiera en unos pocos años. Pero solo después de muchos años de meticulosa investigación puede hablar con autoridad y figurar entre los maestros de la ciencia. Del mismo modo, un hombre no puede adquirir el dominio de sí mismo y llegará a poseer la sabiduría y la paz que da el conocimiento que confiere el dominio de sí mismo, sino por muchos años de trabajo paciente, un trabajo que es aún más arduo porque es silencioso y no es reconocido ni apreciado por los demás. Y el que quiere seguir esta ciencia con éxito debe aprender a estar solo y a trabajar sin recompensa en lo que se refiere a cualquier emolumento externo. El científico natural sigue, en la adquisición de su tipo particular de conocimiento, los cinco siguientes pasos ordenados y secuenciales. 1. Observación. Es decir, observa atenta y persistentemente los hechos de la naturaleza. 2. Experimentación. Habiéndose familiarizado mediante repetidas observaciones con ciertos hechos, experimenta con esos hechos con vistas al descubrimiento de las leyes naturales. Somete sus hechos a rígidos procesos de análisis y así descubre lo que es inútil y lo que tiene valor y rechaza lo primero y retiene lo segundo. 3. Clasificación. Después de haber acumulado y verificado una masa de hechos mediante innumerables observaciones y experimentos, comienza a clasificar esos hechos, a ordenarlos en grupos con el objeto de descubrir alguna ley subyacente, algún principio oculto y unificador que gobierne, regule y una esos hechos. 4. La deducción. Se pasa así a la cuarta etapa de la deducción. A partir de los hechos y resultados que tiene ante sí, descubre ciertos modos invariables de acción y revela así las leyes ocultas de las cosas. 5. El conocimiento.
Habiendo demostrado y establecido ciertas leyes, se puede decir de un hombre así que sabe. Es un científico, un hombre de conocimiento. Pero el logro del conocimiento científico no es el fin por grande que sea. Los hombres no alcanzan el conocimiento solo para sí mismos, ni para guardarlo en secreto en sus corazones como una hermosa joya en un cofre oscuro. El fin de tal conocimiento es el uso, el servicio, el aumento de la comodidad y la felicidad del mundo. Y así, cuando un hombre se ha convertido en científico, da al mundo el beneficio de su conocimiento y desinteresadamente otorga a la humanidad los resultados de todos sus trabajos. Por lo tanto, más allá del conocimiento, hay otro paso de la utilización, es decir, el uso correcto y desinteresado del conocimiento adquirido, la aplicación del conocimiento a la invención para el bien común. Se observará que los 5 pasos o procesos enumerados siguen una sucesión ordenada y que ningún hombre puede convertirse en científico si omite alguno de ellos. Sin el primer paso de la observación sistemática, por ejemplo, ni siquiera podría entrar en el reino del conocimiento de los secretos de la naturaleza. Al principio, el buscador de tal conocimiento tiene ante sí un universo de cosas. Estas cosas no las entiende, muchas de ellas, de hecho, parecen estar irreconciliablemente opuestas unas a otras, y hay una aparente confusión. Pero siguiendo paciente y laboriosamente estos 5 procesos, descubre el orden, la naturaleza y la esencia de las cosas. Percibe la ley o leyes centrales que las unen en una relación armoniosa y así pone fin a la confusión y la ignorancia. Al igual que el científico natural, el científico divino debe seguir con la misma diligencia abnegada 5 pasos progresivos para alcanzar el autoconocimiento, el autodominio. Estos 5 pasos son los mismos que los del científico natural, pero el proceso se invierte. La mente, en lugar de centrarse en las cosas externas, se vuelve sobre sí misma, y las investigaciones se llevan a cabo en el reino de la mente, de la propia mente, en lugar de en el de la materia. Al principio, el buscador del conocimiento divino se enfrenta a esa masa de deseos, pasiones, emociones, ideas e intelectos que se llama a sí mismo, que es la base de todas sus acciones y de la que procede su vida. Esta combinación de fuerzas invisibles pero poderosas aparece confusamente. Algunas de ellas están aparentemente en conflicto directo entre sí, sin ninguna apariencia o esperanza de reconciliación. Su mente en su totalidad, también, con su vida que procede de esa mente, no parece tener ninguna relación equitativa con muchas otras mentes y vidas a su alrededor, y en conjunto hay una condición de dolor y confusión de la que le gustaría escapar. Así, comienza por darse cuenta agudamente de su estado de ignorancia, porque nadie podría adquirir conocimiento natural o divino si estuviera convencido de que sin estudio o trabajo ya lo posee. Con tal percepción de la propia ignorancia, viene el deseo de conocimiento, y el novicio en autocontrol entra en el camino ascendente en el cual están los siguientes 5 pasos. 1. Introspección. Esto coincide con la observación del científico natural. El ojo mental se vuelve como un reflector sobre las cosas internas de la mente y sus procesos sutiles, y siempre variables, son observados y cuidadosamente anotados. Este apartarse de las gratificaciones egoístas, de las excitaciones de los placeres y ambiciones mundanos, para observar, con el objeto de comprender la propia naturaleza, es el comienzo del autocontrol. Hasta entonces, el hombre se ha dejado llevar ciega e impotentemente por los impulsos de su naturaleza, mera criatura de las cosas y de las circunstancias, pero ahora pone freno a sus impulsos y en lugar de ser controlado, comienza a controlar. 2. Autoanálisis. Una vez observadas las tendencias de la mente, se las examina de cerca y se las somete a un rígido proceso de análisis. Las malas tendencias, las que producen efectos dolorosos, se separan de las buenas tendencias, las que producen efectos pacíficos. Y las diversas tendencias, con las acciones particulares que producen, y los resultados definidos que invariablemente surgen de estas acciones, son gradualmente captadas por el entendimiento, que por fin es capaz de seguirlas en su rápida y sutil interacción y profundas ramificaciones. Es un proceso de prueba y comprobación y para el buscador un periodo de ser probado y comprobado. 3. El ajuste. En este momento, el estudiante práctico de las cosas divinas tiene claramente ante sí cada tendencia y aspecto de su naturaleza, hasta los impulsos más profundos de su mente y los motivos más sutiles de su corazón. No queda un punto o rincón que no haya explorado e iluminado con la luz del autoexamen. Conoce cada punto débil y egoísta,
cada cualidad fuerte y virtuosa. Se considera el colmo de la sabiduría ser capaz de vernos a nosotros mismos como nos ven los demás. Pero el practicante del autocontrol va mucho más allá. No solo se ve a sí mismo como le ven los demás, sino que se ve tal como es. Y así, estando cara a cara consigo mismo, sin esforzarse por ocultar ninguna falta secreta, sin defenderse ya con halagos agradables, sin infravalorarse ni sobrevalorarse a sí mismo ni a sus poderes, y sin maldecirse más con autoalabanzas o autocompasión, ve la magnitud total de la tarea que tiene ante sí. Ve muy lejos las alturas del dominio de sí mismo y sabe qué trabajo tiene que hacer para alcanzarlas. Ya no está en un estado de confusión, sino que ha vislumbrado las leyes que operan en el mundo del pensamiento y ahora comienza a ajustar su mente de acuerdo con esas leyes. Se trata de un proceso de escarda, criba y limpieza. Así como el agricultor escarda, limpia y prepara el terreno para sus cosechas, así el estudiante quita las malas hierbas de su mente, la limpia y purifica preparándola para sembrar las semillas de acciones rectas que producirán la cosecha de una vida bien ordenada. 4. Rectitud. Habiendo ajustado sus pensamientos y acciones a esas leyes menores que operan en las actividades mentales, en la producción de dolor y placer, intranquilidad y paz, tristeza y dicha, ahora percibe que hay implicaciones en esas leyes, una gran ley central que, como la ley de gravitación en el mundo natural, es suprema en el mundo de la mente, una ley a la que todos los pensamientos y acciones están subordinados y por la cual son regulados y mantenidos en su esfera apropiada. Esta es la ley de la justicia o rectitud, que es universal y suprema. A esta ley se ajusta ahora. En lugar de pensar y actuar ciegamente, como la naturaleza es estimulada y apelada por las cosas externas, subordina sus pensamientos y acciones a este principio central. Ya no actúa desde sí mismo, sino que hace lo que es correcto, lo que es universal y eternamente correcto. Ya no es el esclavo abyecto de su naturaleza y circunstancias, es el amo de su naturaleza y circunstancias. Ya no es llevado de aquí para allá por las fuerzas de su mente, sino que controla y guía esas fuerzas para la realización de sus propósitos. Y así, teniendo su naturaleza bajo control y sujeción, no pensando pensamientos ni realizando acciones que se opongan a la ley justa, y que por lo tanto esa ley anula con sufrimiento y derrota, se eleva por encima del dominio del pecado y la tristeza, la ignorancia y la duda, y es fuerte, tranquilo y pacífico. 5. El conocimiento puro. Pensando rectamente y actuando rectamente, prueba por experiencia la existencia de la ley divina en la que se enmarca la mente, y que es el principio rector y unificador de todos los asuntos y acontecimientos humanos, ya sean individuales o nacionales. Así, perfeccionándose en el dominio de sí mismo, adquiere el conocimiento divino. Llega al punto en que puede decirse de él como del científico natural que sabe. Ha dominado la ciencia del autocontrol y ha sacado conocimiento de la ignorancia, orden de la confusión. Ha adquirido ese conocimiento de sí mismo que incluye el conocimiento de todos los hombres, ese conocimiento de la propia vida que abarca el conocimiento de todas las vidas, ya que todas las mentes son iguales en esencia, difiriendo solo en grado, están enmarcadas en la misma ley, y los mismos pensamientos y actos, cualquiera que sea el individuo que los realice, siempre producirán los mismos resultados. Pero este conocimiento divino que otorga la paz, como en el caso del científico natural, no se obtiene solo para uno mismo, porque si así fuera, el objetivo de la evolución se vería frustrado, y no está en la naturaleza de las cosas quedarse cortas en la maduración y el logro. Y de hecho, el que pensara obtener este conocimiento solo para su propia felicidad, fracasaría con toda seguridad. Así, más allá del quinto escalón del conocimiento puro, hay otro de sabiduría, que es la aplicación correcta del conocimiento adquirido, el derramar sobre el mundo, desinteresadamente y sin escatimar, el resultado de los propios trabajos, acelerando así el progreso y elevando a la humanidad. Se puede decir que los hombres que no han vuelto a su propia naturaleza para controlarla y purificarla, que no pueden distinguir claramente entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, persiguen lo que creen que les dará placer y tratan de evitar lo que creen que les causará dolor. La fuente de sus acciones es el yo, y solo descubren el bien de forma dolorosa y fragmentaria, pasando periódicamente por severos sufrimientos y latigados de conciencia.
Pero el que practica el dominio de sí mismo, pasando por los 5 procesos, que son 5 etapas de crecimiento, adquiere ese conocimiento que le permite actuar a partir de la ley moral que sustenta el universo. Conoce el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y conociéndolos así, vive de acuerdo con el bien y lo correcto. Ya no necesita considerar lo que es agradable o desagradable, sino que hace lo que es correcto. Su naturaleza está en armonía con su conciencia y no hay remordimiento. Su mente está al unísono con la gran ley, y ya no hay sufrimiento ni pecado. Para él, el mal ha terminado, y el bien es todo en todo. Gracias por escuchar.